Bueno, y ha sido el conflicto que se ha tomado la semana. Hablamos de las declaraciones de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Milei, en las que aseguraba que el grupo terrorista libanés Hezbollah tenía presencia en Latinoamérica, especialmente en el norte de Chile y también en Bolivia. El gobierno chileno, por su parte, fue enfático en afirmar que no existían los antecedentes para hacer ese tipo de afirmaciones y el conflicto terminó con las disculpas de la ex candidata presidencial. Mientras en Bolivia, la jefa de la cartera de seguridad de seguridad argentina, ¿cierto?, afirmó que en el territorio existían 700 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Para comentar más sobre la eventual relación de Irán con nuestro vecino, conversamos con Loreto Correa, académica e investigadora de ANEPE. Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. ¿Cómo estás? Hola Paloma, ¿cómo estás? Un gusto verte. Bueno, partir más que nada con la pregunta que viene de cajón, ¿cierto? Saber, según los antecedentes que ustedes tienen, si es que existen o no grupos de este tipo en Bolivia. Te voy a dar vuelta a la pregunta. No tenemos ningún antecedente que permita decir que no existen. Perfecto, ya. Ese es el nivel de claridad con respecto al asunto. Sí, porque el nivel de relacionamiento que tiene Bolivia con Irán es de tal nivel que, y obviamente que no es público, ni tampoco transita por la prensa, que es muy difícil negarlo de manera absoluta. Por lo tanto, tenemos que poner en duda que no exista eso. Claro, ¿y de qué manera se insertan en Bolivia? ¿Dónde ven ustedes que operan estos grupos? Bueno, desde el año 2011, estos son los antecedentes que yo tengo en particular, desde el año 2011 cuando se crea la Escuela Militar del Alba en Santa Cruz, en la provincia de Guarne, se estableció un mecanismo de educación para los países que pertenecían al Alba y el auspicio de esto fue justamente Irán. Esto deviene, como ustedes deben recordar, de un acuerdo marco que existe entre el presidente Morales y el régimen iraní desde el año 2007, pero hay varias instancias de trabajo conjunto entre Irán y Bolivia que son bastante opacas a lo largo de todos estos años y que tampoco permiten una como visibilidad tan clara. No es que los iraníes anden circulando por las calles bolivianas así nomás, pero evidentemente que entre los venezolanos que han llegado al mismo propósito de contribuir a la formación militar boliviana, de estar en el Chapare, la zona productora de la cocaína, y otro tipo de cosas, uno podría perfectamente sacar en conclusión de que efectivamente hay un nexo bastante estrecho. Por lo tanto, cuando la ministra dice que hay 700 militares iraníes, lo que le correspondería a Bolivia es decir o comprobar que no están allí. Por otro lado, estaba leyendo algunos informes que apuntaban a que el principal fin que tienen ellos es estar de cierta manera más cerca de Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito que tienen al instalarse ahí según los antecedentes que ustedes tienen? Bueno, para nadie es un misterio que Irán es un enemigo acérrimo de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y la razón de penetración tanto en África como en América Latina de las fuerzas iraníes tiene que ver con la búsqueda de una cooperación sur-sur en el marco de una absoluta toma de conciencia de parte del régimen teocrático iraní que ellos son un país que no tiene ni la simpatía de Occidente ni aliados occidentales de manera muy, digamos, normalizada, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que han hecho ellos desde hace un par de décadas es buscar muy lentamente aliarse con países que tengan regímenes autocráticos y que les permitan estar cada vez más cerca. Vamos a interrumpir unos segundos para escuchar las declaraciones del viceministro Render Peña de la Cancillería venezolana. Escuchemos sus palabras. De poder dialogar con otros líderes de la región. ¿Desde el gobierno venezolano hay alguna explicación Gracias. respecto a la no llegada del alcalde? Ajá. ¿Dónde está? Gracias. Chao.
Bueno, veíamos ahí las imágenes, entonces, las pequeñas declaraciones que dio antes de subirse a su vehículo en el marco, entonces, de este encuentro que tuvo con ciertas autoridades chilenas para hablar de diversos temas. Si tenemos mayor información con respecto a próximas declaraciones, volvemos a interrumpir. Bueno, Loreto, disculpa, primero que nada, la noticia manda a veces, claro, y fue justamente un último minuto, pero nos interesa mucho seguir conversando acerca de este asunto, porque como te comentaba, según algunos informes, mencionan que ellos se asientan, por ejemplo, en países como Bolivia, para generar recursos, conseguir recursos para su causa, y lo hacen, por ejemplo, a través de mezquitas, otro tipo de instituciones. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Mira, yo he estudiado en la presencia islámica en Bolivia desde hace bastante tiempo y efectivamente ha aumentado. Inicialmente había un centro islámico en Santa Cruz, hoy día hay en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre. Además, se trata de centros islámicos que tienen una fachada de centros culturales que enseñan el Corán, que enseñan la lengua árabe. Se pueden ver por Facebook, son abiertos, completamente abiertos, y intentan ser lo más transparentes posible. Hay reportajes respecto de esto. Yo no podría asegurarte que estas son fachadas de movimientos islámicos y en particular de movimientos iraníes, pero sí efectivamente ha habido un aumento del Islam en Bolivia. Hablamos de las guardias revolucionarias iraníes, pero también de Hezbollah. ¿Tienen antecedentes que también el grupo libanés, que sabemos que opera en coordinación con Irán en ciertas ocasiones, podría estar también en territorio boliviano? Varios diplomáticos de gobiernos anteriores de Bolivia han manifestado su preocupación por la presencia de una ausencia de control respecto de lo que entra y sale del país. Eso incluye movimientos caracterizados como terroristas. Están en la minería, están en distintas cosas muy camufladamente, y así van a seguir, hasta que se activen las células. Porque como ustedes deben saber, efectivamente las células se activan cuando hay un propósito específico. Mientras tanto, lo que hacen es extender la línea de trabajo en estos países. La ministra Bullrich hablaba de que de haber presencia de Hezbollah estaría en Iquique, cosa que después se desdijo, terminó pidiendo disculpas, ¿cierto? Pero claro, Iquique está al lado de Bolivia. Entonces la pregunta es si es que ustedes tienen también antecedentes que indiquen que quizás alguno de esos grupos también tiene presencia en Chile. No, no tenemos antecedentes sobre eso. Y si los tuviésemos, significa que están haciendo ellos muy mal su trabajo, porque lo lógico es que no los tengamos. Lo importante, y esto lo explicaba esta mañana un ex jefe de investigación de la ANEP, es justamente de estar monitoreando este asunto de manera constante y permanente. Bueno, Chile ha sido sistemáticamente en este sentido muy tajante en decir que no existen evidencias. Probablemente hoy día no las tengamos, pero en los movimientos islámicos están en todos los países de la región. No habría ninguna razón para creer o querer entender por qué no estarían en Chile también. Eso, porque también varios analistas internacionales, ¿cierto?, también chilenos, han dicho que no hay nada que esté evitando que esos grupos estén también del otro lado de la frontera, del lado chileno. Sí, y es interesante no hacer conjeturas respecto de hace muchos años atrás, porque el proceso de instalación de estos movimientos islámicos o de estos grupos terroristas ha sido en Brasil particularmente reciente. Entonces, es cierto, el Islam no es los movimientos islámicos, la cultura islámica, la población árabe en América Latina no es nueva. Pero otra cosa es esta actitud que tiene que ver con cuestiones geopolíticas que antepusieron a Irán, a China y a Rusia en una línea de un tratado, digamos, de no proliferación nuclear desde el 2015. Entonces, desde el 2015 es que hay que hacerle el monitoreo a todo esto, y efectivamente nosotros podemos llegar a la conclusión, ya a nivel general, leyendo a muchos de los analistas de estos temas latinoamericanos, que el problema ya está instalado desde el 2017-2018. Y hay un periodo que la verdad es que nosotros no pudimos trabajar en ninguna parte en América Latina muy bien, que estábamos metidos en la pandemia. Entonces, en ese periodo de tiempo,
Tal parece ser que lo que ocurrió fue que distintos niveles de instalación digamos, de Hezbollah o de Hamas podrían haberse, sobre todo de Hezbollah, diría yo, podrían haberse instalado en la región de manera, yo diría que sin ningún tapujo, porque no había mecanismos de control, no hubo monitoreo, estábamos preocupados de otra cosa. Y lo que aprovechan estos movimientos justamente es... Estábamos hablando hasta ahora de Hezbollah, el grupo terrorista libanés, ¿cierto? También de la Guardia Revolucionaria iraní, pero tú también mencionas a Hamas. ¿Tú crees que también Hamas está presente en la región? Mira, antecedentes concretos en esta zona de América del Sur no hay, pero sí hay, ha habido digamos, en el centro europeo extensiones de Hamas. No habría por qué no pensar que no llegan para acá. Entonces, hay una cuestión que Chile quizás deba cambiar, que es ponerse en el peor de los escenarios, que es que empecemos a recibir influencias y penetraciones que ni siquiera estaban en nuestra fila, digamos, de preocupaciones. Y esto hay que entenderlo en un mundo que está extremadamente volatilizado en materia de violencia y de crimen organizado internacional. Entonces, claro, países que buscan espacios para poder ampliar sus redes, países que buscan espacios para conseguir recursos, para blanquear dinero, para llevar y traer armas. No veo por qué América Latina no fuese ser un buen terreno para todo este tipo de cosas cuando nuestros países han estado preocupados de otras cuestiones. Pero a nivel regional, me imagino que ustedes pueden ver también cómo se relacionan quizás, no sé si mejor es la palabra, pero mayormente con Cuba, Venezuela, que son países también que comparten una ideología más clara. Me imagino que ahí sí es que podrían estar concretamente instalados. Mira, hablaré solamente por el caso de Irán. Ya. Irán tiene relaciones directas con Nicaragua, con Venezuela, con Bolivia y con Cuba. Entonces, claro, y son visitas, son acuerdos, niveles de cooperación en materia, en logística, en tecnología. Son acuerdos que son muy generales, que se hacen públicos simplemente para que Estados Unidos tome conocimiento, pero lo que hay debajo de esos acuerdos nosotros lo desconocemos. Según su experiencia, ¿de qué manera se pudiese tomar las precauciones necesarias teniendo en cuenta toda la información que usted nos brinda? Porque sí, no hay antecedentes claros, ¿cierto? Pero sí es como un llamado a prepararse también, porque es cosa de semanas, de meses quizá, para que esta información se termine confirmando. Mire, nosotros hace más de 2 décadas, desde el 2011, 2012, que veníamos diciendo que el narcotráfico se iba a instalar en esta región y que Chile no iba a quedar ajeno al tema. Y efectivamente esto está ocurriendo hace bastante tiempo. Dijimos que hace 7 años hablar de el cartel de Cali o hablar de las maras, perdón, de los movimientos que son terroristas o que implican violencia, mexicanos no iban a llegar a estas zonas del continente y han llegado. Entonces, lo que hay que hacer es justamente tener atención, monitorear esto y preparar tanto a periodistas como a las policías para poder tener unidades específicas de monitoreos de esto, porque no es fácil detectarlos. En Europa ha costado muchísimo y países como Francia y el Reino Unido han tenido que hacer, digamos, esfuerzos mayores en estas materias porque no saltan a la vista y la gente se camufla muy bien en estas cosas. Lo de los pasaportes, las aperturas de cuentas bancarias, las ventas de bienes de propiedades inmobiliarias, en las zonas donde se han instalado estos grupos. Esto también tiene que ver con el desarrollo urbano, con casas que están muy apertrechadas, con muros muy altos. Bueno, hay cosas que son detalles, pero que efectivamente permiten hacer monitoreos más de cerca y yo creo que Chile va a tener que pensar en hacerlo quizás seguramente. Perfecto, muchísimas gracias por toda la información, Loreto Correa, investigadora y también académica de la ANEPE, que estuvo hoy con nosotros en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Chao, chao. Gracias, Paloma. Adiós.